Hola de nuevo y bienvenidos a esta segunda parte de Desmitificando a Resident Evil. En esta ocasión, entonces vamos a ver lo que son las mutaciones y si la tecnología actual que hasta el momento se ha desarrollado en ingeniería genética es posible que nos lleve a un apocalipsis zombie. Quédate, no te lo pierdas. Bueno, pues aquí ya podemos entrar a hablar de que existen varios, o podemos clasificar las mutaciones en dos grandes grupos. Las génicas, que más adelante hablaremos de ellas, y las cromosómicas, que a su vez se subdividen en otros dos grupos, que serían estructurales y numéricas. Es decir, que se agregan o se quitan los cromosomas y, por ejemplo, ya habrán escuchado hablar de que el síndrome de Down es causado porque se agrega un cromosoma de más donde debería haber un par. Es decir, donde debían de haber dos, pues ya hay tres. Y eso se le atribuye que a los pares de cromosomas homólogos durante la meiosis no se separan. Y a esto se le conoce como aneuploidías. Entonces tenemos la célula inicial, entró en fase de meiosis y durante la segregación de sus pares homólogos no se alcanzaron a separar y a dirigirse a los polos de cada una de las nuevas células. Esto normalmente se le atribuye a mujeres que han tenido embarazos después de los 40 años por desgaste del uso meiótico. Existen también las euploidías, que es la alteración ya no solo de un par de cromosomas, sino del juego completo. Las cromosómicas estructurales ya serían cambios grandes en un pedazo del cromosoma. Entonces están las deleciones, que es que se pierde un pedazo del cromosoma, es como si este fuera el cromosoma y adiós, a tomar por culo. Pues sí, y si quedara así. Ese sería una deleción. Las duplicaciones, que es que parte de ese cromosoma se duplica dentro de ese mismo cromosoma, y las inversiones, donde se cambia un pedazo de cromosoma por otro. Entonces es como si mi uña quedara acá. Bueno, las translocaciones, que es que tenemos dos cromosomas A y B, y un pedazo de A pasa a un pedazo de B y un pedazo de B pasa a un pedazo de A. Entonces son mutaciones a niveles muy grandes y que normalmente conllevan problemas muy serios dentro de la célula y al momento de generar las proteínas. Continuando con el tema de las mutaciones, tenemos por último las mutaciones génicas, que son parecidas a las mutaciones cromosómicas, pero estas tienen una diferencia, es que pasan a nivel de base nitrogenada, o sea, en los nucleótidos que conforman el ADN o el ARN. Encontramos las transiciones, que es el cambio de una base púrica por otra púrica, o en otro caso es un cambio de una base pirimidínica por otra base pirimidínica. Del otro lado de la moneda tenemos las transversiones, que en este caso sería el cambio de una base púrica por una pirimidínica, o viceversa. Encaminados en este grupo de las génicas, de las mutaciones génicas, entonces también existen otros dos tipos de mutaciones, que son las adiciones y las deleciones. Las adiciones, como su nombre lo explica, sería como la suma o adición de un par de bases de nucleótidos. Por ejemplo, en esta mano tengo 5 nucleótidos, uno, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que voy a hacer una adición, puedo agregar un nucleótido más, 2, 3, 4, 5 y así. En cambio, con las deleciones sería lo contrario. Tengo 10 nucleótidos en este caso, entonces sería quitar uno, 2, 3, 4, 5, cualquier número. El caso es que estas mutaciones o este tipo de mutaciones lo que generan es un desorden, por así decirlo, en el patrón de lectura, ya que el ADN cuenta con un patrón de lectura que finalmente en el proceso de la traducción se va a traducir específicamente en aminoácidos que potencialmente después van a cumplir una función para una proteína que va a desencadenar toda su función en el cuerpo o en el organismo. A lo largo de todo el video, las mutaciones las pueden causar errores en el reparto de cromosomas en la división celular o errores en la replicación, además también de agentes externos que serían los agentes mutágenos, como lo son la radiación,
algunos químicos y obviamente una cierta gama de virus. Cada vez que nuestras células realizan el proceso de respiración celular, en nuestro interior se forman unos compuestos llamados radicales libres, que son sumamente inestables. La radiación ultravioleta, como cualquier tipo de radiación o algunos químicos, pueden inducir a la formación de estos radicales libres. Y bueno, entonces, ¿qué son los radicales libres? Los radicales libres son entonces especies de compuestos que poseen un electrón desapareado en su última capa de valencia. Estos interactúan con el ADN oxidándolo, y con esto se induce al rompimiento de la doble hélice del ADN o también la formación de productos modificados en las bases nitrogenadas. Teniendo en cuenta esto, entonces yo te doy un consejo a ti. Cúbrete del sol o aplícate bloqueador solar antes de salir si no quieres que te pase eso y puedas sufrir de alguna mutación. Con la luz ultravioleta se forman enlaces covalentes entre los radicales libres y las moléculas de timina. Estos compuestos formados por este enlace se les conoce como dímeros de timina. Esto lo que ocasiona es que el ADN forme dobleces en su estructura e inhiba ese segmento de ADN, o sea que lo puede apagar o este segmento no se puede expresar en el fenotipo. Otra cosa que se encuentra de forma natural en el ADN son los tautómeros, que no son más que simples transformaciones espontáneas de timidina o adenina, ya que se cambia de posición un hidrógeno. Esto claramente nos va a cambiar lo que es toda la interacción del ADN, porque este tautómero no va a ser complementario y va a cambiar el orden de lectura. O también puede darse que se aparezca con una base diferente. ¿Qué les digo? En cualquier lado, cualquier cosa mala puede pasar. Las mutaciones por cambio de bases generan deleciones o adiciones, y estas son comunes en las regiones que tienen secuencias repetidas. Lo que pasa es que durante la replicación se da un deslizamiento de una de las dos hélices y se da una adición si quien se desliza es la hélice nueva, y si la que se desliza es la hélice molde, lo que se genera es una deleción. Otra cosa que puede ocurrir es la desaminación, que esta consiste en la pérdida de grupos amino. A la citosina, cuando le ocurre una desaminación, se convierte en uracilo, y el uracilo, como sabemos, se empareja con la adenina. Y como el uracilo no hace parte de la cadena de ADN, entonces entra en acción una enzima que se llama glucosidasa de uracilo. Entonces esta lo que hace es reconocer digamos la presencia del uracilo en el ADN y lo retira. Entonces el uracilo, al ser retirado de la cadena, se produce una sede aprimidínica. Por otro lado, la 5-metilcitosina por desaminación se convierte en timina, y la timina, al ser una base normal en el ADN, no se retira, por lo que estos errores no se reparan, y este tipo de mutaciones genera transiciones. Ahora, si hablamos de despurinización, esa también genera errores, y estos se dan por la rotura entre la adenina o la guanina y su azúcar. Entonces, al perderse esta azúcar, queda un espacio en el ADN, que al ser reparado puede ser sustituido erróneamente. Bueno, ya hemos visto las mutaciones en general, pero Daniel, ¿qué tiene que ver todo esto con Resident Evil? Que no estábamos aquí por Resident Evil. Vuelve al punto. Sí, tranquilos. Que precisamente, si lo recuerdan, cuando vimos el ciclo de vida de los virus, estos tienen la capacidad de pegar ADN al de la célula hospedera. Y justo ahí, en ese proceso, puede ocurrir una mutación. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que aquel virus se haya quedado con un pedazo de ADN de otra persona y de esta forma traerme a mí una mutación que podía tener esa otra persona. Por ejemplo, los genes que inducen al cáncer. Y recordemos que el cáncer empieza a afectar la comunicación celular y se empieza a diseminar por todo el cuerpo. Y quedaríamos como némesis.
obviamente quitándole la parte de super fuerza, No, God, super please, velocidad no, y no, bueno, no. aunque esto normalmente no ocurre en las células sexuales y por eso no trasciende a la siguiente generación. Sin embargo, es posible que se cree un virus en un laboratorio y me pueda pegar fragmentos de ADN. ¿Será eso posible? Pues sí, en teoría. Bueno, se realiza, pero hay muchos problemas bioéticos de por medio, y es la parte de las terapias génicas. Hasta este punto resulta pertinente hablar de la terapia génica. Y bueno, ¿qué es la terapia génica? La terapia génica entonces se define como un conjunto de técnicas que permiten transportar material genético, ARN o ADN, al interior de la célula. Y bueno, se preguntarán, ¿y esto con qué fin? ¿Qué fin tiene transportar secuencias de ADN o ARN a una célula? ¿Por qué? Esto se hace con el fin de mejorar, modificar o cambiar una secuencia de genes malas que codifican obviamente para una proteína que tiene una función en el sistema u organismo para corregir dicha falla. Por esto se hace la terapia génica, para corregir ese gen que está suprimido, que está malo o averiado, por así decirlo. A día de hoy se conocen sin fin de tratamientos con terapia génica, pero para englobarlos en dos conceptos o por así decirlo términos, se dirige más que todo la terapia génica a células germinales y células somáticas. ¿Y esto qué es? Las células germinales son aquellas células que portan la herencia, o sea, los gametos o células sexuales, y las células somáticas son aquellas que se encuentran en todas partes del cuerpo, que son aquellas de características no sexuales. Teniendo en cuenta esto y ya sabiéndolo, entonces existen dos tipos de terapia génica: la terapia génica ex vivo y la terapia génica in vivo. Y bueno, también existe la transducción genética, y es una herramienta que usualmente utilizan los biólogos moleculares para introducir en forma controlada un gen extraño en el genoma de una célula receptora, utilizando un virus como vector. Entonces lo que se hace es que se reemplaza el ADN del virus por la secuencia genética, la cual el biólogo molecular quiere reemplazar en la célula hospedera. Y de esta forma, mediante el ciclo de vida de los virus que anteriormente hemos repasado, que repasamos en la parte 1, se genera así un corte y un empalme de una nueva secuencia genética. Lo mencionábamos anteriormente, en la actualidad se conocen varios tipos de terapia génica, pero la que realmente logra sorprendernos es la tecnología CRISPR. Esta tecnología permite modificar secuencias de ADN para realizar mejoras al interior de la célula. Este sistema es como un editor que consiste en cortar y pegar secuencias de código genético. Si hacemos la analogía, sería como un editor de video o de audio. Esto nos sirve para insertar o extraer pedazos de código genético que estén averiados, por llamarlo de alguna forma, para solucionar alguna enfermedad o anomalía en nuestro código genético. Esta tecnología emplea la producción de nucleasas llamadas Cas sintetizadas por algunas bacterias. Lo sorprendente de estas proteínas es que pueden identificar su ADN o su código genético y además puede identificar el virus. Por lo cual, CRISPR utiliza ARN más una proteína que se llama Cas9, CAS9. Este sistema permite identificar la cadena que se quiere modificar, lo que lo hace un proceso súper eficaz para lo que sería la terapia génica y también para arreglar las mutaciones que se dan en lo que sería el proceso de replicación. Además, CRISPR también nos serviría para arreglar mutaciones mucho más agresivas, como por ejemplo las que se expresan en el fenotipo. Y bueno, magos, ya después de haber visto cómo funciona un virus, qué son las mutaciones y qué son las terapias génicas, que es la tecnología actual que se está usando a nivel molecular y biológico para insertar pedazos de ADN, toca dar el veredicto de si realmente Resident Evil es solamente ciencia ficción. Jason,
¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Tú qué opinas? Debo confesar primero que yo el juego no conocía mucho, o sea, tampoco voy a decir que no era un amante a los videojuegos, pero al menos ese en específico, nada de nada. Y al verlo, al comenzar a analizarlo, veo que al menos los que lo produjeron se informaron un poquito, porque el contenido teórico es muy bueno, pero para decepción de Brandon, yo no creo que eso pueda ocurrir en la vida real. A lo que se nos menciona acerca de la composición del virus T o el Tyrant virus, podemos decir que es un virus de ARN bicatenario, el cual, según el videojuego y según la franquicia total de Resident Evil, es capaz de modificar y mutar genes para potenciar las habilidades físicas de las personas o de los animales. Si comparamos el Tyrant virus con un virus de ARN bicatenario, nos damos cuenta que en la realidad estos virus no son tan sorprendentes y no podrían causar un apocalipsis. ¿Y esto por qué? Porque simplemente las consecuencias de padecer este gen o ser huésped de este gen está relacionada con tener diarrea o gastroenteritis. Nada relacionado con tener super habilidades que me permitan alzar un automóvil y lanzarlo por los cielos. Entonces, de cierta forma, si analizamos este virus así, la conclusión sería que no, que Resident Evil en la realidad no podría suceder. Vale, Brando, pero es que ya me habías dicho que no eras experto en virus y ahora me sales con todo esto. Ok, ahí lo voy captando. Lo que sí debo de agregar frente a todo este asunto es que es probable que las terapias génicas mejoren algunos aspectos de los seres humanos. Sin embargo, no va a ser totalmente igual como en el videojuego. No podemos romper las leyes físicas y tampoco podemos romper las leyes químicas. Además que hay un problema bioético de por medio. No sabemos qué vías puede tomar la evolución frente a un cambio en una secuencia genética. Y es que cuando ocurren esos cambios, si te da cáncer, no vas a ser como Némesis. Entonces ahí entra en juego toda la bioética y lo que el ser humano debe permitirse hacer con la ciencia. Magos y magas, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje tan maravilloso. Ya es hora de cerrar este ciclo y esta serie. Y déjanos en los comentarios, ¿tú qué opinas frente a lo que puede pasar en un futuro con las armas biológicas y con las terapias génicas? ¿Tú qué crees? ¿Que sería posible que el coronavirus haya sido creado, por ejemplo, en un laboratorio? Todos los comentarios serán bien recibidos. Bata bien puesta, curiosidad abierta. Chau, chau.